Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos a esta nueva serie que también será breve, a la que llamaremos Islam y las religiones. Antes de empezar a escuchar, os recomiendo que vayáis a www.adamacademia.com/personalidad. Allí os he dejado un test de personalidad en el cual, cuando terminas, se te dan los resultados y se te dan consejos en base al Corán y la Sunna en función de tus resultados. Espero que esta sea una buena herramienta para la introspección. Muy bien, en esta serie llamada Islam y las religiones conoceremos a las principales religiones del mundo y sus principales características. Serán unas pocas sesiones de alrededor de entre 10 y 15 minutos, no serán vídeos muy largos. Y lo que haremos es, una vez hayamos conocido estas religiones, medirlas a la luz del Corán, que el Corán es para nosotros al-Furqán, el criterio final o la vía, la vara de medir, ¿no? Podríamos decir, y responderemos a determinadas preguntas, es decir, analizaremos cuáles son las similitudes con el camino de Dios, las diferencias con el camino que Dios ha trazado en el Islam, y responderemos a la interesante pregunta de si sus fundadores podrían haber sido verdaderos profetas de Dios. Las religiones que trataremos, en primer lugar hablaremos del Islam como religión primordial. Y cuando vamos a hablar de las religiones desde la perspectiva del Islam, nos encontramos siempre con este problema de, vale, según en qué contexto lo usas la palabra Islam, te estás refiriendo a una cosa o a otra. ¿Vale? El Islam lo vemos desde dos perspectivas. La primera de ellas es la religión primordial del ser humano. Y en segundo lugar, la palabra Islam la usamos en referencia a la última revelación, básicamente el Corán y la forma de entregarse a Dios tal y como la aprendemos del profeta Muhammad, sobre él la paz. Pero no olvidemos que Islam también se usa en el sentido genérico de entregarse a Dios. Entonces trataremos el Islam como religión primordial en esta sesión. Luego trataremos el animismo, con todos los tipos de religión que eso incluye, el hinduismo, el budismo, el confucianismo, el taoísmo, el judaísmo, el cristianismo y finalmente el Islam en su forma final, ¿no? Revelado al profeta Muhammad, ﷺ, y nos reservaremos una última sesión para tratar el tema de la salvación. Es posible que personas que no caen en la categoría de no siguen el Islam en la forma final en la que descendió al profeta Muhammad, ﷺ, es posible que esas personas aspiren, digamos, a la salvación. Uso salvación como un término un poco problemático, porque aunque se encuentra en algunos hadices, ¿no? Esta palabra salvarse, generalmente el Corán usa la palabra al-iflah, ¿no? Triunfar, ¿no? Pero bueno, para que entendáis de qué estamos hablando. La visión islámica de las religiones, ¿vale? Y aquí hablaremos de Islam como la religión primordial del ser humano. Lo primero que tenemos que definir es la palabra Islam, ¿vale? Islam significa rendirse o entregarse. Entonces la perspectiva islámica es que el universo en sí se encuentra en un estado de Islam, ¿vale? Y el Corán contiene alusiones a este tema, ¿no? Todo lo que existe en los cielos y en la tierra está en Islam, es decir, está en una actitud de no resistencia hacia su creador, está cumpliendo con o fluyendo con los propósitos y los medios que Dios ha colocado, ¿no? Cumpliendo con su función taw'an o karhan, ¿no? Tanto si quieren como si no quieren, entre comillas. Entonces, desde la perspectiva del Islam, voy a intentar aclarar 4 o 5 puntos acerca del Islam y de la misma manera 4 o 5 puntos acerca de todas las religiones que vamos a tratar. Bueno, desde la perspectiva del Islam, punto número 1, el ser humano, también su naturaleza, como el resto del universo, tiene algún tipo de conexión con Dios. Y de hecho, el ser humano se presume que conoce a Dios por naturaleza. Y aquí, cuando digo Dios, no me refiero al Dios de una religión en concreto, ¿no? Que al final es la conceptualización que los humanos han hecho de la divinidad, sino que el ser humano intuye de alguna manera u otra que existe alguien que ha creado el sistema, o lo que existe, o lo que él puede percibir, el cosmos, el universo visible, y que lo sustenta o lo mantiene.
¿Vale? Esto es conocimiento innato desde la perspectiva del Islam, o lo llamaríamos al-fitra, ¿no? La naturaleza con la que la persona ha sido originada. Encontramos en el Corán esta afirmación de que antes de venir al mundo, a todos los seres humanos se nos cuestionó, o Dios nos cuestionó antes incluso de existir en este mundo de carne y hueso. Alastu bi rabbikum, ¿acaso no soy yo vuestro Rabb? Un Rabb es aquel que desarrolla a través de etapas y mantiene o sustenta, ¿no? Es decir, ¿acaso no soy yo quien os ha creado y os mantiene, y os sustenta, y os ha evolucionado o os ha desarrollado? Uso la palabra evolucionado en el sentido de la palabra, ¿vale? Es decir, desarrollado. Y las personas todas colectivamente respondimos, Bala shahidna. Efectivamente, damos fe de ello. ¿Vale? Y a continuación Dios nos dice, esto está en Suratul A'raf, el Sura 7, versículos 172, si no estoy recordando mal, y 173, o 171 y 72. Y Dios nos dice, se os informa de esto, ¿no? En cierto modo, no vayáis luego a decir que no teníais conocimiento, ¿vale? Y así es como los teólogos musulmanes explicarían en gran medida que la intuición colectiva de la humanidad siempre se inclina hacia la divinidad, y eso es algo que veremos en esta serie. Muy bien, el punto número 2 que quiero mencionar es que desde la perspectiva islámica, todos los profetas llamaron a esta misma verdad, es decir, esa verdad que alguien nos ha creado y tenemos una responsabilidad moral, está en nuestra naturaleza, pero cada vez que los seres humanos nos hemos desviado de esa verdad o hemos, creado divinidades y creado historias y mitos para explicar nuestra existencia y nos hemos desviado de esa verdad esencial, Dios ha escogido a personas a las cuales les ha inspirado. ¿Vale? Esto es lo que llamamos profetas. En todas las naciones, desde la perspectiva del Islam, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا, dice Dios. Hemos hecho surgir en toda comunidad un enviado. Y esos enviados todos han enseñado a na'budullaha wajtanibut taghut. Esto está en el Sura 16. Es decir, cumplid con Dios, servid a Dios, o reconoced vuestra responsabilidad ante Dios, reconoced vuestra sujeción ante Dios, etc. Como queráis traducir aquí el ubudiyya. Wajtanibut taghut, y apartaos de todo aquello que sea falso o que llame a la inmoralidad, ¿vale? Este aspecto tan básico es el mensaje de los profetas, ¿vale? Es decir, reconoce a tu creador, tus responsabilidades ante él y evita todo el mal, toda la falsedad, las fuerzas del mal, etcétera, etcétera. Todos los profetas llamaron a esto en las lenguas, illa bilisani qaumi, dice Dios, no he enviado ningún profeta sin que hablara las lenguas de sus respectivos pueblos, y lo que hicieron estos profetas es rectificar la división, es decir, cuando las personas empiezan con la diversidad cultural empiezan a crear mitos, a crear supersticiones, a crear divinidades. Y esto está en el Sura 10. Dios nos dice فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ. Entonces Dios empezó a hacer surgir, ¿no? Podríamos decir, profetas, مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ, que dan una buena noticia. Hay un porqué detrás de la vida. Todo esto no es absurdo, ¿vale? Y si hacemos las cosas en base a nuestra responsabilidad moral, todo irá bien. La khawfun alayhim wa lahum yahzanun, ¿no? Como leemos en Suratul Baqara. A quien reciba mi guía y la siga no habrá nada que temer por ellos y ellos no tendrán que entristecerse, ¿vale? Así que los profetas, desde la perspectiva del Islam, rectifican la división. Y todos llaman al Islam, es decir, en el sentido genérico, llaman a las personas a cumplir con Dios y a entregarse a Dios y a cumplir con sus responsabilidades morales ante Dios. Punto número 3. Pese a que la esencia, es decir, ahora estoy explicando la visión islámica de las religiones, ¿vale? Punto número 3. Pese a que la esencia es la misma, es decir, el hecho de que hay un solo creador que sustenta cuanto existe, ante el cual seremos responsables, pese a que esta esencia, digamos, es la misma en todos los profetas que Dios inspiró a lo largo de la historia, los rituales externos no son todos iguales, ¿vale? Y las posibles normas o pautas que Dios reveló en diferentes pueblos no son todos exactamente los mismos, lógicamente, en función del tiempo, es decir, de la época, del lugar. Y el Corán lo que nos dice es, y esto está en el Sura 5, que a cada pueblo se le dio shir'an wa minhaja, se les dio un camino trazado a seguir y un método para hacer las cosas. Punto número 4.
¿Por qué existen tantas religiones entonces, si la religión de Dios es única, ¿no? Las principales causas de división que se identifican en el Corán, hasta donde yo he podido detectar, subrayando versículos, vienen a ser tres. La primera de ellas, el nafs o el ego, o el tughyan o el baghi. Específicamente el Corán menciona el baghi, es decir, el deseo de dominar a otros. Cuando una doctrina específica te puede servir para dominar a otros, o cuando tienes una necesidad de dominar a otros, ¿qué es lo que haces? Desarrollas una doctrina que te ayudará a poder, digamos, podríamos decir, los intereses, ¿no? Apoyará a tus intereses. Otro punto, el punto número 2, digamos, por el cual se han creado tantas religiones, desde la perspectiva del Corán, es la especulación, lógicamente. Las personas miramos al universo, miramos las cosas que nos ocurren, los fenómenos naturales, y empezamos a imaginar y a inventar, ¿vale? Esto es lo que llamamos adhan, la especulación o la conjetura, y el Corán también vincula bastantes de las creencias religiosas a esto. Otra gran causa vendría a ser el desequilibrio. Es decir, hay personas que acentúan mucho la espiritualidad dejándose de lado las normas o el tener que seguir normas, y hay personas que hacen lo contrario. Acentúan mucho las normas, son muy legales, pero se olvidan totalmente de cultivarse por dentro, ¿no? O hay gente que está obsesionada con dogmas y doctrinas, pero se olvidan de la cultivación interior y viceversa. Es decir, siempre que se producen desequilibrios, generalmente los que se van por un lado forman una religión, ¿no? O una secta que se convierte en religión. Y finalmente, y esto estaría conectado con el primer punto, la búsqueda de beneficio económico, ¿vale? El Corán en Sura 9 nos dice que muchos de los eruditos religiosos y los eruditos de la espiritualidad, ¿no? Rabinos y monjes, gente de la letra y gente de la espiritualidad, realmente lo que buscan es consumir la riqueza de las personas de manera injusta. Así que estos son los cuatro principales causas de la división religiosa que se pueden identificar en el Corán. Muy bien, punto número 5 de cómo el Islam ve al resto de religiones. Las religiones no son completamente verdad ni completamente falsas. Generalmente combinan verdades que pueden venir de la enseñanza de algún profeta o de la propia naturaleza humana, la fitra, o del uso de intelecto. Las personas cuando razonan muchas veces aciertan, ¿no? El aql. Por tanto, las religiones combinan verdades que proceden de estas fuentes con cosas que no son verdad, ¿no? Que proceden de la especulación, como hemos dicho, o del ego. Claro, estas combinaciones se producen en diferentes grados. Es decir, hay religiones que tienen, por decirlo de manera simplista, 80% verdad, 20% falsedad, mientras que hay religiones que tienen 90% falsedad, 10% verdad. Aunque es difícil encontrar siempre que haya tanta falsedad. Casi siempre, y esto lo veremos a lo largo de esta serie, hay mucha verdad, ¿vale? Hay un alto porcentaje de verdad. Podríamos decir, como manera rápida de identificar verdad versus falsedad, haciéndonos valer del Corán, que es un furqán, es un criterio para discernir. Cualquier cosa que te encuentres en una religión que te indica hacia la unidad de todo lo que existe bajo un único poder, ¿vale? Es lo que llamamos el tawhid o la unificación. Cualquier llamada que te encuentres a esto y a valores éticos universales, podríamos decir que eso es verdad, tanto si viene de algún profeta ancestral, como si es la gente con su inteligencia que llegó a esta conclusión, como si es la intuición humana, ¿no? La fitra. Mientras que, por otro lado, cualquier cosa que te encuentres de shirk, es decir, divinización de fenómenos naturales, de fuerzas que existen en la tierra o supersticiones, todas esas cosas, cualquier cosa que te encuentres de shirk o de violación de valores éticos básicos, ¿vale? Que es lo que llamaríamos al-munkar o al-fahsha, obscenidad. Todo lo que te encuentres de eso indica la falsedad, ¿vale? Y el Corán señala a personas que creían en estas cosas y les dice, Dios nunca ha ordenado la indecencia, ¿vale? Esta es una forma rápida de identificar si la religión es verdadera o falsa. O tiene un elemento específico, es verdadero o falso. Muy bien, el Corán, y con esto iremos cerrando, clasifica las religiones generalmente en dos categorías. Ahlul Kitab, la gente de la escritura, y al-Mushrikun, la gente que reparte el poder, podríamos decir, que cree que el poder divino está repartido en muchos seres y fuerzas, ¿no? Estas son las dos grandes categorías, y tiene sentido que las religiones que tienen escritura generalmente estarán más cerca de la enseñanza de sus profetas, ¿no? Más cerca del monoteísmo, por usar esa palabra. Interesantemente, aquí en Occidente vemos el Islam como una religión de ley
o como una religión de teología, ¿vale? Generalmente se estudia la ley islámica, teología islámica. Ley islámica, teología islámica. Ley islámica, teología islámica. Aquí en Occidente se ha estado estudiando así. Sin embargo, el Islam no es una religión de ley solo, ni de teología solo, ni de espiritualidad solo, ¿vale? Que esto es como lo último que se está empezando a estudiar aquí en Occidente. Realmente el Islam es una religión que busca restablecer el equilibrio. Por eso decimos Ihdina sirat al-mustaqim, guíanos por el camino recto. Y por eso, cuando Dios inaugura, digamos, la última comunidad, nos dice وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. De esta forma hemos hecho de vosotros una nación intermedia. Así que espero que disfrutéis de esta serie y le saquéis beneficio y ayude a responder a muchas de vuestras preguntas, y de nuevo os animo a ir a www.adamacademia.com/personalidad y hacer el test de personalidad con consejos del Corán. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum.